Grabar. Compañeros, buenos días. Les damos la bienvenida a esta su clase del día 16 de octubre de 2021. Vamos a comenzar nuestra clase teniendo algunos pendientes que dejamos la semana pasada. ¿Sí? Nos quedamos un poquito con este asunto del derecho aeronáutico, que quiero cerrar ese tema, solo para no dejarlo, ¿no? Que es importante el derecho aeronáutico. Todavía no tengo a nadie aquí. Ya. No hay nadie ahí. Hay un micrófono abierto, ¿me ayudan? Voy, profesor. Ya te vi, Mariana. Bueno, el derecho aeronáutico va a regular, pues obviamente, las actividades comerciales y oficiales relacionadas con el transporte por el aire. Esto es importantísimo, evidentemente, porque mucho del comercio internacional lo vamos a desplazar por vía aérea. Y entonces, aquí, con relación al derecho aeronáutico y la soberanía en los estados, es espacio aéreo territorial, y conforme a la Convención del Mar, que se va a tomar un poquito esta circunstancia, el límite exterior o del territorio es sobre del mar territorial, las 12 millas náuticas. Fuera de ese espacio, no está sujeto a jurisdicción alguna, es decir, como si fueran alta mar. Afuera, ya a partir de nuestras líneas de base, sus 12 millas náuticas, es como vamos a tener esa soberanía aérea, nada más, para que no se nos vaya a otros estados así. Fuera de ese hecho espacio, pues no está sujeto a otras jurisdicciones, es decir, es libre. Desde los tiempos que empezó el derecho aeronáutico, ha sido muy importante para la convivencia. Hay distintos convenios internacionales. Empezamos desde la primera convención de la paz de las actividades del aire, 1899 en La Haya, y se fueron buscando estructuras conforme avanzando, pues así que la aviación internacional, desde que el famosísimo Santos Dumont y otros empezaron a recorrer los cielos, ¿no? De los más importantes vamos a tener la Convención de París, de 1919, la Convención Iberoamericana del 26, la de La Habana del 28, y bueno, en todas ellas se reconoce la soberanía de los estados sobre el espacio aéreo subyacente a su territorio, es decir, todo lo que está arriba de nuestro estado territorial, bueno, lo podemos regular, quién entra a nuestro espacio aéreo, la salida de aeronaves, de hecho, que las aeronaves estén registradas, tengan nacionalidad, y los estados deben tratar de la misma manera a las aeronaves nacionales y extranjeras. En derecho internacional privado se ve esto. ¿Cómo obtenemos la nacionalidad de una aeronave? Bueno, pues debe de estar registrada ante las autoridades nacionales, y su abanderamiento debe de tener todos estos elementos para que pueda ser considerada nacional. Incluso ustedes lo saben, si en el vuelo, digamos, en un vuelo internacional, llegara a pasar un incidente o nace un niño en el pleno vuelo, que ha llegado a pasar, pues el niño adquiere la nacionalidad de la aeronave donde va viajando, ¿sí? Y el capitán es la autoridad civil en ese momento, hasta que se abren las puertas y aterriza. Me pasó el caso de unos amiguitos, son mis pasantes. Su papá venía viajando de Los Ángeles a México, pero venía muy enfermo, y venían en American Airlines. Y en el pleno vuelo se muere el papá de mis pasantes, del pelón y así le digo el pelón, pero está peloncito. Y entonces le dice su tía, porque vienen con la tía, no digan nada, cállense, cierren los ojos. Su papá se quedó como dormidito, le agarró se quedó fallecido ahí por un paro. Y entonces, ¿por qué dijo su tía? Su tía es abogada. Si en ese momento hubieran dicho se murió, el capitán no tiene la obligación de, en pleno vuelo, haberse regresado a Estados Unidos. Entonces llegaron a tierra, abrieron puertas, y después, ¿qué creen? Ya se murió. Pues, ni modo, se tuvieron que aguantar, porque si no iba a ser un problema internacional. Adelante, Mariana. Sí, precisamente, son como hay muchos protocolos, cuando alguien fallece, todos los sobrecargos tienen que hacer como toda la persona que falleció al piso, darle RCP, y está un protocolo. Precisamente ahorita que sucedió lo del avión presidencial, que si se vendía, que si no se vendía, que si el presidente quería viajar en líneas comerciales, sí. Uno de los pretextos, o bueno, no pretextos, más bien uno de los problemas que él ponía, bueno, que las aerolíneas comerciales pusieron, no como pretexto más bien, y yo sí lo veo como algo justificable, es que la mayor autoridad que
que tiene o que hay en un avión cuando sale de territorio nacional es el piloto. Claro, Al entrar ahora sí que a zonas internacionales, sí, a, a cielos internacionales, no sé cómo se le llama. sí. Entonces, no puede competir esa autoridad con el presidente. Por eso es que cada gobierno tiene su propio avión presidencial, porque los pilotos que lo llevan están capacitados. No, y todos están muy bien, son gente muy profesional. Entonces, no puede un presidente estar dentro de una aerolínea comercial, Pero pues hácelo entender precisamente al por eso. presidente, no lo va a entender. Precisamente por eso. Se va a ir a Y, la ONU en su American Airlines la próxima, en noviembre, así que no lo vamos a hacer entender esa parte. Tienes razón. y, y por ¿Qué otro pasaría? lado, por ejemplo, uno en tierra no puede pedir otra bebida alcohólica que no sea champaña Ah, por caray. el nivel tan bajo que tiene de grados de alcohol. Me lo hubieras dicho porque en Aeroméxico siempre he dado a mis acompañantes de todo. Se supone que, cuando menos en líneas, bueno, vuelos internacionales, se supone Ah, que no les dan otra cosa que no sea no, champaña, ahí sí te quedo mal. Yo nada más he estado aquí en las nacionales. y solamente pueden dar 2 copas de champaña. Bueno, pues qué Por, fin. porque no se pueden alcoholizar más que estando ya en aire. Cuando Uy, ya entran como en territorio internacional, ya les pueden dar como que libre. bueno, ya es a libre demanda. Gracias, Mariana, por Mm. eso. Bien, esto es rápido esta parte. Ya nada más quiero terminar. Este, las organizaciones internacionales que están a cargo de la aviación internacional, bueno, vamos a tener por lo que es el convenio sobre la aviación civil, que es la Organización de Aviación Civil Internacional, la OASI, que es muy importante, derivada del convenio de Chicago, y también vamos a tener pues lo que sería la OASI funciona básicamente como parte también de las organizaciones internacionales de la ONU y son las más importantes. Tenemos la IATA también, que son de las que van a controlar el tráfico aéreo y van a tener todos los elementos para determinar las reglas, los funcionamientos, los estándares de calidad sobre el asunto del espacio aéreo. No, sí tenemos un poquito de preguntas de esto en los cuestionarios, así que ya, con esto cerramos un poquito el asunto. Gracias. ¿Hasta alguna pregunta por aquí? Ya no hay nadie para entrar, ¿verdad? Ahora sí, vámonos a nuestros temas del día de hoy, porque son amplios y necesarios. La responsabilidad civil del Estado. Ahora sí, le comento, le pedí permiso a unas compañeras para usar su trabajo porque me parecieron muy bien. Bueno, ¿alguna pregunta, compañeros, hasta aquí? ¿No? Bueno, la responsabilidad civil es básicamente cuando tú adquieres compromisos y obligaciones, ya sea por tus actos, por tus hechos, siempre vas a tener la capacidad de hacer frente a esos actos. En el sentido estricto, la responsabilidad civil, bueno, la responsabilidad internacional, no de esta, estoy pensando en materia civil porque les iba a contar de un asunto. Cuando en el Estado mexicano sucede un evento o un accidente, las personas físicas o las personas morales tienen que responder por esos actos o por esos hechos. Les he contado de la niña que sube a una escalera eléctrica en una tienda Walmart, se lastima el pie y nosotros vamos a demandar a la empresa, no al gerente de la empresa, no a los cajeros, no. Demandamos a la empresa porque es la empresa la que tiene que responder civilmente por esos actos. Lo mismo va a pasar con el derecho internacional. Vamos a definir esta responsabilidad como el conjunto de reglas que regulan los efectos de conductas lesivas de derechos subjetivos. Pueden ser por omisión, vamos a verlo, o por comisión. Y lo dice este diccionario, acentúa la obligación de responder por un acto cometido y de reparar o restituir por cualquier perjuicio que se haya causado. Acuérdense que es un perjuicio y un daño y un perjuicio. En materia civil, ¿cómo lo determinamos? Le paro la presentación. Como me enseñaba un maestro cómo determinar qué es daño y qué es perjuicio. Decía mi maestro de civil, daño es todo aquello que sale de tu bolsa,
la ganancia, es decir, lo que tú pierdes. Perjuicio es lo que no entró a tu bolsa lícitamente. Esa sería un poquito la diferencia entre el daño y el perjuicio. Y entonces, regresando aquí a la presentación, siguen entrando los compañeros, ¿verdad? La doctrina clásica, vamos a verlo como la responsabilidad internacional en la doctrina clásica. Vamos a decir normas primarias, sustantivas, quienes se encargan de regular las obligaciones de los actores del derecho internacional en cualquier tema. Son los tratados, por ejemplo, de contaminación transfronteriza, torturas, por mencionar algunas. Hay tratados internacionales, nuestra Convención Interamericana de Derechos Humanos, normas secundarias, ¿no? Los tratados comerciales son los más importantes y los que más se pueden llevar a cabo de reclamaciones internacionales. Las normas secundarias, bueno, son las que se encargan de determinar las consecuencias legales frente al incumplimiento de las obligaciones establecidas en las normas primarias. Es decir, va a haber una sanción. Pero acuérdense que en el derecho internacional no existe un órgano supranacional que obligue a los estados. ¿Cómo determinamos esa responsabilidad? ¿Ya hay un tratado por allí? Pues sí, pero es lo que necesitamos determinar. Entonces, ¿cómo son esos actos ilícitos? ¿Cómo los vamos a determinar? Ya lo dije, por un incumplimiento, por omisión o por Carlos. Una obligación. ¿Mande? Sí, perdón. Sí, adelante, dime. No, nada, perdón. Okay. Y se tiene que atribuir a un sujeto de derecho internacional. ¿Quién puede ser? Un Estado o una organización internacional. El Estado, sobre todo, puede ser por varias razones, por sus elementos, su personal, sus órganos órganos internos. Entonces, esta responsabilidad objetiva no requiere que exista la intención de provocar el daño. Basta con que exista un elemento objetivo que constituya una violación o una obligación. La violación de los derechos humanos. Bueno, si vamos a estudiar los derechos humanos como tales, nos vamos a llevar sorpresas de que muchos estados entonces hayan responsables ante la comunidad internacional por los derechos humanos. Tan solo hay que recordar las protestas en Chile del año pasado. Muchísimos jóvenes quedaron casi tuertos. La policía utilizó balas que le daban directamente a los ojos a estos manifestantes. En Colombia no se diga, de hecho lo vamos a ver dentro de poco, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos da un panorama espantoso de terror de cómo se torturó, se asesinó a los manifestantes en Colombia. Claro, los medios no lo van a decir mucho. En Venezuela también pasa. ¿Cómo se llama? En Honduras es terrible la violación de los derechos humanos. Entonces, tendríamos a muchos estados, pues, en este sentido, para responder por eso. Muy bien. Ayúdenme con ese micrófono que está por ahí abierto. ¿Mande? Sí, dime, Guadalupe, ¿me estabas diciendo? No, perdón, profesor. No cerré el micrófono. Ok, bueno. Muy bien. Entonces volvemos aquí a los asuntos de la responsabilidad civil. Yo estoy con la responsabilidad civil, es que les digo, se me queda ahí, la internacional. Ese asunto que les cuento de Walmart estuvo muy bonito. Acabo de ver al papá de la niña, ya es una joven. Evidentemente ahí sí tuvimos que determinar primero la responsabilidad civil y después que se determinara el daño moral. En el juicio que les cuento, hubo un momento en que decían los jueces, sí existe el daño moral, pero no existe la manera de determinar la capacidad económica de la demandada. No le ibas a poder determinar la capacidad económica a Walmart de México. Imagínate, ¿no? Una tienda multinacional con sucursales en América del Norte, en América Central, América del Sur, y le decía al juez, pues es que no hay manera de determinar su capacidad económica. Porque, ojo, jóvenes, esto es aparte de, si un día ven a una demanda de responsabilidad civil por daño moral, no solo tienen que determinar el aspecto de afectación de la persona, tienen que determinar la capacidad económica y acreditarla del demandado. Porque tú le vas a pedir 3 millones de pesos y el señor apenas tiene una casita de medio millón de pesos de interés social, pues no lo vas a hacer pagarte 3 millones de pesos. Eso es importantísimo. Tú debes de siempre determinar una demanda de daño moral, la capacidad económica del demandado. Y luego les cuento otros asuntos. Sasha Montenegro demandó a Isabel Arvide, la actual embajadora en Turquía, que no sé para qué la mandaron, la demandó por daño moral por haber dicho que era una encueratriz.
Marta Sagún demandó a Proceso cuando sacó sus reportajes y determinaron siempre la capacidad económica de ambas revistas. Bueno, el asunto de los elementos de responsabilidad internacional, bueno, van a ser dos elementos fundamentales: incumplimiento por acción o por omisión, y el incumplimiento que se tiene por atribuir a un sujeto de derecho internacional. A este segundo elemento se conoce como elemento subjetivo, y el otro es el objetivo. Es decir, somos los elementos que vamos a tener para que determinemos esta capacidad, a quienes vamos a imputarles la responsabilidad. Y entonces, ay, perdón, me lo brinqué. Ah, no, sí está bien. Pero tenemos otra cosa que es el estado de necesidad. A veces no lo vemos, y esto a lo mejor históricamente nos resulta para nosotros interesante. Supone la violación intencional de una obligación internacional. El estado de necesidad supone un aprieto de unidad que no es producto del incumplimiento de una obligación por otro sujeto de derecho internacional, es decir, no por otras causas. Es importante mencionar que esta condición ha sido utilizada por diversos estados como justificación para el incumplimiento de pagos a terceros, al señalar que la situación económica del Estado es débil por no utilizar los recursos en cuestiones básicas y servicios públicos, ya que esto pondrá en riesgo el orden público. Aquí hay una reminiscencia histórica. Acuérdense que la intervención armada francesa de 1862 era por el reclamo de 3 millones de pesos o algo así que le debía el gobierno mexicano al gobierno francés. Don Benito Juárez, cuando llega a la primera magistratura, ¿qué dice? Pues no tenemos dinero. ¿Y declara qué? Declara entonces, jóvenes, que nos hizo que vinieran los ejércitos franceses, españoles y los ingleses. ¿Qué querían? La insolvencia. La insolvencia económica. Entonces declara don Benito la moratoria de pagos. Vienen el general Prim a cargo de las tropas españolas, no me acuerdo quién de las inglesas, y los franceses. El general Prim dice, sí, nosotros no tenemos problema, determinan que sí, que efectivamente, dice don Benito, no tenemos ahorita, pero te vamos a pagar más tardecito. Le dijo, espéranos. Los ingleses dijeron que sí. De hecho, el general Prim se dio cuenta que los franceses traían otra cosa: las intenciones de Napoleón III de hacer de México un protectorado. Y de ahí, pues bueno, viene la intervención, viene, pues sí se retiran los españoles, después de los tratados firmados, se retiran los ingleses, los franceses dicen, no, nosotros íbamos a entrar a cobrar nuestras deudas. Entonces, ahí teníamos un estado de necesidad, pero bueno, no estaba tan doctrinalmente acordado, pero es un ejemplo histórico para nosotros. Después lo agarraron como pretexto y se vinieron a meter y hasta nos trajeron a Maximiliano, y en el Cerro de las Campanas le dimos las gracias por venir a participar a México. ¿Hasta aquí alguna pregunta, muchachos? Déjenme tomar un poquito de té. El estado de necesidad. Regresamos. La ONU tiene un proyecto de artículos sobre la Comisión del Derecho Internacional sobre la responsabilidad de los estados. Ahí está, existe, todavía no se termina. Pero esto es, después de la Segunda Guerra Mundial, las potencias van a tomar conciencia de esa importancia de no permitir un conflicto similar que ocurrirá de nuevo, por lo que proyectaron este convenio o este pacto, que ahorita lo vamos a mostrar por aquí, que es importante para esta clase. Esta es la carta. Todavía no está en funciones. Es un proyecto apenas, y ya lo van viendo. La ONU, la Asamblea General, tiene este proyecto de responsabilidad de estados por hechos internacionalmente ilícitos, pero sirve doctrinalmente para enseñar lo que se pretende en estas circunstancias. Y lo va a decidir, que son en nuestros artículos el 2, hay un hecho internacionalmente ilícito cuando un comportamiento consiste en acción o en una omisión. Es atribuible al Estado según el derecho internacional y constituye una violación o una obligación internacional. ¿Cómo vamos a determinar esa obligación? Bueno, pues por la violación de los tratados, por la violación de las convenciones internacionales. Y entonces, ¿cómo sabemos que es atribuible? Bueno, se considera al hecho de Estado según el derecho internacional el comportamiento de todo órgano del Estado, ya sea que ejerza funciones legislativas, ejecutivas, judiciales o de otra índole. De hecho, lo vemos en el capitulado. Cualquiera que sea su posición en la organización del Estado, tanto si pertenece al gobierno central como a una división territorial. Todos estos órganos de los estados, de los legislativos, ejecutivos y judiciales, pueden ocasionar una responsabilidad
internacional. Se entenderá por órgano incluye toda persona emitida que tenga esa condición según el derecho interno del Estado. Hace poco, la semana pasada, estaba yo escuchando el noticiero de Carmen Aristegui y estuvo entrevistando a varios inversionistas sobre unos fondos de inversión. Estos fondos de inversión tuvieron problemas con estos mexicanos, estos empresarios, y fueron a tribunales mexicanos. Pero como no les gustó el resultado de estos juicios, alegaron que había violaciones a los tratados internacionales. Y entonces a quien demandaron al final fue el Estado mexicano. Y el Estado tuvo que salir a responder por algo que ni siquiera era de nosotros. ¿Pero por qué? Alegaron que los tribunales no les dieron justicia y que se violentaron sus derechos como inversionistas. Entonces, ese es uno de los asuntos, ¿no? Otros comportamientos de personas y entidades que ejercen atribuciones del poder público, bueno, también el de una persona o una entidad que no sea órgano del Estado, según el artículo 4º, pero esté facultada por el derecho de ese Estado para ejercer atribuciones del poder público. Siempre que en el caso que se trate, la persona o entidad actúe con esa capacidad. Bueno, pues en el caso, por ejemplo, de un piloto mexicano, en un avión, un extranjero se puede sentir ofendido por alguna circunstancia y puede andar haciendo reclamaciones internacionales. O se le puede decir a que el Estado, es decir, por ser una aeronave con bandera mexicana, se le pueden determinar responsabilidades internacionales. Entonces, este tratado, por decirlo así, o carta, que es un proyecto, todavía no está en funciones, pero lo vamos a ver. Entonces, ¿cómo se determina una violación internacional? Artículo 12. Hay una violación internacional por Estado cuando un hecho de un Estado no está en conformidad con lo que exige esa obligación, sea cual fuera el origen o la naturaleza de su obligación. Normalmente son a través de violar los tratados y convenios internacionales. Déjenme regresar un poquito a lo que estábamos por acá. Ese no. Ahí estamos. Bueno. Por hechos prohibidos o por actividades peligrosas. Bueno, ya lo vimos ahorita un poquito en el convenio, en esta resolución de la ONU. Y entonces esta responsabilidad, cuando son por violaciones al derecho internacional, es una condición sine qua non para que este tipo de responsabilidad por el daño que origina en el riesgo acrecido en una actividad humana, por ello es conocida en el derecho interno como responsabilidad por riesgo y suele también ser llamada objetiva, causal o sin culpa. Algún ejemplo que podemos determinar, bueno, si una empresa petrolera, ¿se acuerdan que hace muchos años hubo una petrolera que en el Golfo de México, pero al lado de Estados Unidos, y tuvieron un derrame petrolero impresionante? Bueno, pues evidentemente hay responsabilidades internacionales, son actividades peligrosas. ¿Qué pasa si tienes un derrame petrolero terrible? Hay afectaciones psicológicas, afectaciones ambientales, afectaciones a las cuestiones económicas. Es evidente que vamos a tener una responsabilidad civil internacional. Otro ejemplo, hace poquito pasó, ¿se acuerdan? En el canal de Suez hubo un barco que quedó varado. No permitía el paso de los barcos. ¿Qué pasa ahí? ¿Quién es el responsable de todo eso? ¿Quién será el responsable? O en el caso, por ejemplo, ahorita, y eso no nos ha llegado todavía, en Michoacán, están las vías tomadas y no pueden pasar las mercancías. Todavía no revierten una responsabilidad internacional porque la empresa que es la concesionaria de estas vías férreas todavía no quiere, está llevándola, digámoslo, de manera pacífica con el gobierno mexicano. Pero hay actividades peligrosas, ahí están los maestros. ¿Quién es responsable de eso? Que van y toman las vías. Puede ocasionar una responsabilidad internacional por estos hechos que van a determinar en sanciones comerciales. Bueno, como lo vimos ahorita. Sí, dime. Y en el caso del barco, ¿quién es responsable? Es del país de donde es el barco, ¿no? Sí, o si la empresa puede ella subsanar o reparar esas afectaciones, puede resarcir los daños, podría ser lo mejor, pero también el país lleva una responsabilidad porque pues, a final de cuentas tiene una bandera. No me acuerdo de qué país era, pero sí se acordarán que fue una noticia que estuvo varios días el barco ahí encallado y no pasaba nada. El canal de Suez es importantísimo para el tráfico de mercancías. Si no existiera el canal de Suez, ¿por dónde tendrían que ir las mercancías de Asia a Europa?
¿cómo pasarían? Darse Todo, toda la darle vuelta. todo por África. Dar toda la Hasta vuelta al continente Sudáfrica. africano y entrar por el estrecho de Gibraltar, ¿no? Entonces, imagínate, los costos, los tiempos, el todo. Entonces, ese es un acto, bueno, que salió hasta en los medios un buen rato. Y, bueno, tenemos los órganos administrativos, ¿no? ¿Los órganos legislativos pueden generar responsabilidad? Sí, en particular por la negativa a incorporar en el derecho interno ciertas obligaciones acordadas por instrumentos ratificados por el Estado. Hace poco, el gobierno mexicano ratificó el convenio 89 de la Organización Internacional del Trabajo, que hablaba sobre la libertad sindical. Hoy ya está en parte de nuestra Ley Federal del Trabajo, no estaba antes. Y es un convenio que el gobierno mexicano se tardó en ratificar muchísimo tiempo. Si lo hubiéramos ratificado y no lo incorporábamos a nuestra Ley Federal del Trabajo, hubiéramos incurrido en una responsabilidad. Por eso, el Poder Legislativo inmediatamente, ratificado que fue, modificamos la Ley Federal del Trabajo. Sobre todo para este asunto, porque la Organización Internacional del Trabajo es un organismo internacional, debían de hacerlo. Los órganos judiciales pueden involucrar al Estado en responsabilidad cuando sus resoluciones suponen incumplimiento de obligaciones internacionales en dicho Estado frente a otras naciones o la comunidad internacional. Aquí es lo que les decía, estos fondos de inversión van a argumentar eso, que los órganos judiciales mexicanos no les proveyeron de justicia y entonces, ¿qué hicieron? Bueno, se fueron a otros órdenes, a arbitrajes, se fueron a hacer reclamaciones en otros medios donde sí, pero involucran al gobierno mexicano. Si como el Estado mexicano no me cumplió, entonces vengo a promover una responsabilidad internacional. Reclamaban creo como $400 millones. Al final condenan al Estado mexicano a 50 en uno de estos asuntos. Dice pero el gobierno mexicano ni era parte del asunto, era un asunto entre particulares. Sí, pero al final el que dijeron que violó los tratados, el que violó las condiciones de inversión y todo esto, porque se supone que los estados deben de garantizar la inversión, dar un nivel mínimo de trato, un nivel de trato de nacionales, como están en los tratados de libre comercio en el TEMEC y en otros tratados. Entonces dijeron, como no cuidaron nuestras inversiones, entonces demandamos al Estado mexicano. Y ahora resulta que tenemos que pagar $50 millones. Imagínense, por eso. Aun cuando se dice que no, que al contrario, ¿saben por qué dijeron? Que no fueron debidamente emplazados. El acto procesal más importante, decía en un tribunal agrario que yo algún día fui, en Sonora, decía ahí el magistrado, es el emplazamiento. Y tenía razón. Y esto es lo que argumentaron estos fondos que no fueron emplazados. Pero bueno, sus mentirotas y sus abogados. Bueno. Por los particulares, bueno, puede involucrar a los particulares. El artículo 9 de este proyecto que ha sido, se considera el hecho del Estado según el derecho internacional, el comportamiento de una persona o de un grupo de personas, si esa persona o ese grupo de personas ejerce de hecho atribuciones de poder público en ausencia o en efecto de autoridades oficiales y en circunstancias tales que requieren del ejercicio de esas atribuciones. Les voy a decir, estás en un avión y hay un incidente internacional, bueno, nuestro piloto es el capitán de la representación del Estado, es el jefe ahí mismo, ¿no? Entonces te digo, lo que llega a pasar en una aeronave es el capitán, pero si llega a haber una responsabilidad internacional, pues no es exactamente el que va a responder el piloto. Puede ser por actos particulares, pues sí, pero pues ¿qué más puede hacer? Al final de cuentas, el Estado tendría que salir a responder por él y entonces se podría hacer de esta manera. Incluso hace poquito, no sé si vieron que unos soldados andaban persiguiendo a unos narcotraficantes ahí en la frontera. Se cruzaron la frontera, los agarraron del otro lado, la Guardia Nacional estadounidense, pudo haber derivado en un conflicto internacional. Son responsables, a fin de cuentas son soldados, estaban en el ejercicio de un deber, pero cruzaron la línea. Es decir, no había la intención, pero sí se produjo el hecho de andar violando la soberanía de otro estado. Y bueno, tenemos la naturaleza y alcance de la reparación por una infracción y una obligación internacional. Esa reparación, bueno, va a ser por diferentes métodos a disposición del Estado para cumplir o librarse de tal responsabilidad. La reparación, hasta donde sea posible, borrar las consecuencias del acto ilícito y restablecer la situación con que toda probabilidad hubiera existido si no se hubiera cometido el acto. La naturaleza de la reparación puede consistir en una restitución, indemnización o satisfacción. Hace unos años también iba a haber un conflicto internacional entre Colombia y Ecuador, porque
unos guerrilleros ecuatorianos se fueron a meter a las selvas colombianas y hubo unas bombas que les mandaron, no había límite preciso de la zona, y también pues hubo ahí un incidente serio porque tropas ecuatorianas cruzan del lado colombiano, hacen ahí unos desmanes y hay una situación pues en donde sí hubo que hacer unas reparaciones, sobre todo el Estado colombiano exigía que se reconociera primero esa situación, se reparara donde fuera posible y sobre todo la condición de que no se iba a repetir este asunto. No pasó a mayores, pero bueno, pudo haber pasado. Ahorita todavía hay tensiones, Venezuela le está reclamando a Colombia de que cruzaron también sus tropas y del lado venezolano asesinaron a 2 jóvenes. Pasa también en nuestra frontera. Muchas veces la Border Patrol ha pasado de que ven que los mexicanos le están aventando piedras del lado mexicano, estos sacan sus armas y matan a algún connacional nuestro en plena frontera. Son eventos, bueno, que pueden tener ciertas reparaciones, hay delitos internacionales, no se han reparado, pero en algún momento se debe de tomar consideración. Y donde se puede hacer esto. ¿Te acuerdan que el año pasado también, no hace 2 años, allí en Texas, en El Paso, un chamaco con un rifle se metió en Walmart y anduvo matando a mexicanos? Este tipo de actos supremacistas, blancos, raciales, que por cierto, a ellos sí no les hace nada, pero si hubiera sido un negro, le hubieran caído todos los guardias, todos en montón y lo hubieran tirado al suelo. No, que era un chamaco blanco, hasta lo trataron con decencia. Bueno, ahí el Estado mexicano interviene para que estas reclamaciones, bueno, no se vuelvan a repetir y se haga justicia. Y en estos casos, estas obligaciones generales de respeto y garantía de derechos humanos, cuyo cumplimiento corresponde en primer término a los estados y eventualmente tanto los individuos como los denominados movimientos de liberación o grupos insurrectos en lo relativo a violaciones a derechos humanos, internacional humanitario, o a la comisión de crímenes contra la humanidad. Crímenes contra la humanidad, pues los más recientes, ¿se acuerdan en la guerra de los Balcanes, allá en Kosovo? Pues ahí hubo un problema muy serio de crímenes contra la humanidad. En esa guerra fue muy cruel porque hubo limpieza étnica, hubo violaciones a cientos de mujeres, asesinatos, ¿cómo se llama? En fosas clandestinas metían a todos los cadáveres. Es una situación terrible. Entonces, por eso los estados son también responsables y dentro de nuestro sistema interamericano rige la obligación general en relación con respecto a los derechos esenciales del hombre por parte de los estados, si es que los tenemos. Por ejemplo, todavía tenemos el caso ¿cómo se llama este señor? Padilla, Radilla Pacheco, todavía lo tenemos ahí en espera de que algún día el Estado mexicano dé cumplimiento a esta obligación. O en el caso, ¿no?, de agotar los recursos locales. Primero que nada, el agotamiento de recursos locales y cláusula calva. Bueno, aquí es importante algo determinar. Antes de pedir justicia en los organismos internacionales, debemos de agotar todos los recursos que están a nuestro alcance dentro de las instituciones jurídicas nacionales y después ya se acude a las internacionales. Caso concreto, México, 2005, Texcoco. Hay una protesta por parte de los de Atenco y entonces llega la Policía Federal o la Policía del Estado de México, enviada por el Enrique Peña Nieto, gobernador del Estado de México, y cometen una serie de atropelías y sobre todo a todas las mujeres que las levantaron fueron abusadas sexualmente, algunas violadas, torturadas, en fin, este tipo de consideraciones. Han pedido justicia durante muchos años y como no se había logrado, entonces fueron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y esta comisión a su vez ha tenido que llevar este asunto hasta la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, ya estamos en espera. Ese es el agotamiento de los recursos. Todas estas víctimas que están haciendo responsable al Estado mexicano por la violación de sus derechos, porque no han encontrado justicia, entonces ya agotaron todos los recursos. Entonces, ahora sí, la cláusula Calvo, bueno, Carlos Calvo, el argentino, jurista, lo que estaba señalando es algo muy sencillo. Los estados no deben de dar un trato más ni menor a los extranjeros y deben de considerarse como tales, como nacionales, cuando van a los tribunales. ¿Por qué? En el siglo XIX tenían mucha migración extranjera, sobre todo europea, en Sudamérica, y entonces estos europeos llegaban y cuando tenían un pleito,
pues pretendían la protección de sus gobiernos o de sus tribunales. Entonces, por eso la cláusula Calvo dice que está para que si hay pleito entre las partes, no se consideren como de naturaleza internacional, sino nacional. En los tribunales nacionales se deben de dirimir esas controversias. Por eso es la cláusula Calvo. Y la Constitución, por cierto, dice que si algún extranjero invoca la protección de su Estado, perderá los bienes a favor del Estado mexicano si el caso lo hiciera. Claro, siempre lo hacen, van por ellos. Y vamos a tener aquí los principios de las organizaciones internacionales. Como les dije, está la CEPAL, la OIT, el Fondo Monetario Internacional, la UNICEF, el Banco Mundial, UNESCO y todos estos. Bueno, déjenme terminar esto y vamos a un punto que es importante y lo voy a traer, se llama la legítima defensa. ¿Quién me quiere contar un poco de la legítima defensa? Es la autotutela, ¿no? La autotutela, pero dime, cuéntame un poco, porque eso lo dejé al final porque es importante. ¿Cómo entendemos la legítima defensa? ¿Cómo la entendemos? Espérame. ¿Mande? Espérame. Bueno, buenos días, profesor. Bueno, yo hasta donde tengo entendido, la legítima defensa solamente te permite actuar en la forma que a ti te hayan agredido. Por ejemplo, no puedes hacer más de lo que a ti te hicieron y es solamente cuando está en peligro tu vida o la de alguien más. Bueno, ese es en el asunto de la, ¿cómo se llama? En el asunto penal. En materia de responsabilidad internacional, no lo vamos a tener aquí. Y esto es importantísimo porque va a ser incluso hasta motivo de doctrina. Son circunstancias que excluyen la ilicitud de una responsabilidad. Primero, vamos a tener el consentimiento. Un Estado válido, válido de un Estado, la comisión de otro Estado, de un hecho determinado excluye la ilicitud de tal hecho en relación con el primer Estado. Es decir, yo te doy consentimiento para que hagas las cosas y hagas un delito aquí, pero yo te di mi consentimiento, ¿verdad? No hay problema. Y el otro es la legítima defensa. La licitud del hecho de un Estado que despliega si ese hecho constituye una medida ilícita de legítima defensa tomada de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas. Y eso lo dice el artículo 51. Ese artículo 51, ¿sí se ve? Cambié de inmediato. Dice, ninguna disposición de esta carta menoscabará el derecho inmanente de la legítima defensa individual o colectiva en caso de ataque armado contra un miembro de Naciones Unidas, hasta en tanto el Consejo de Seguridad haya tomado las medidas necesarias para mantener la paz y las seguridades internacionales. Estos dos artículos han sido motivo de estudio porque muchas veces incluso los Estados Unidos los han tomado como bandera para hacer pues los ataques armados a a otros estados. Acuérdense de los ataques a las Torres Gemelas del 2001. ¿Qué pasó inmediatamente? Contraatacaron. No, pues sí, nos han atacado, entonces ahora sí sentimos que nos han hecho daño. Ya lo decía Noam Chomsky, ¿no? No es lo mismo tener el látigo en la mano que sentir tú los latigazos. El mundo cambia y la perspectiva también. En ese bello discurso que dio poco tiempo después. Entonces, este asunto doctrinal es bastante serio, ¿eh? Porque hay una discusión. Sí, dime, María. Bueno, según investigué, desde que entró en vigor la Carta de las Naciones Unidas en 1945, los estados tienen prohibido el recurso a la fuerza en sus relaciones internacionales, salvo la autorización del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, o el derecho a la legítima defensa, que está en el artículo 51. Exacto. Y las comunidades internacionales no organizadas como un mecanismo de defensa en situación de peligro inminente o hecho consumado de agresión, se manejan en criterios de poder. Sí, hay criterios. Por ejemplo, esto está fundado, algunos interpretan restrictivamente, ¿no? Dicen que no es lícito el uso de la fuerza como acción defensiva, si antes no ha tenido lugar un ataque armado contra el Estado que pretende ejercer dicho derecho, ¿no? Y entonces, bueno, esta prohibición
está sumada al espíritu de esta carta, ¿no? De los derechos de la ONU, pero fue invocada por los Estados Unidos para llevar a cabo su ataque contra Irak, porque decían, es que tienen armas de destrucción masiva, ¿no? Después se supo que era una mentira. Es más, los medios, CNN, todos decían que sí, que había armas de destrucción masiva. No le encontraron nada a Saddam, al contrario, pobrecito Saddam, ya estaba hecho un trapo, pero fue el pretexto para entrar a la invasión armada. Y entonces lo hicieron. El Consejo de Seguridad nunca les dio permiso, pero pues se lanzaron al ataque armado. Entonces, hay esos tipos de elementos, ¿no? Les tenía yo aquí preparados de unos casos, déjame si te los encuentro. Aquí está. Miren, uno de estos casos así de la legítima defensa, y uno de esos fue, aquí lo tengo ya, la crisis de los misiles de Cuba del 62. Acuérdense, hasta hay película, cuando Kennedy era el presidente, impuso un bloqueo naval, pues porque la URSS había puesto ahí en Cuba son unos misiles, ¿no? Entonces eso, pues se sentían pues, los Estados Unidos intimidados, porque pues tenían ahí enfrente a los misiles de Nikita Khrushchev. Y entonces, en los Estados Unidos en esa época decidieron no basar su justificación legal en un derecho a la legítima defensa anticipada, como que lo pensaron dos veces, ¿no? Llevó todo un asunto, incluso esto fue llevado ante la Organización de los Estados Americanos. Sin embargo, las cuestiones del derecho a legítima defensa fue debatida en círculos legales. En este sentido, muchos autores consideran que el Consejo de Seguridad consideró la crisis de manera en que se resolvió distinto. O sea, no hubo necesidad, hasta hay película, a ver si lo pueden ver. Otro de esos casos de legítima defensa que le salió muy mal, o más bien le salió muy bien. Acuérdense la Guerra de los 6 días. ¿Quién sabe de esta Guerra de los 6 días? Es muy famosa. Fue entre... Sí. ¿Quién me la quiere contar? Fue una guerra de Israel contra los países árabes, 4 o 5 países árabes, en la cual había una inminente ataque de los países árabes. Así es. Israel empezó el ataque antes y fue una guerra pues que en 6 días acabó. Era Egipto, ganó toda la península del Sinaí, Jordania, Siria, Líbano, Irak. Creo que ya. Pues sí, o sea, todavía hasta la fecha. O sea, este fue exactamente un asunto de decir una legítima defensa, por eso se tomó como tal. La República Árabe Unida estaban preparando, el presidente Abdel Nasser, pues tomó una cantidad de medidas provisionales, movió sus fuerzas suficientes para llevar a cabo una operación ahí dentro del Sinaí, como dice aquí Isidoro, y entonces, bueno, Israel entonces pues siente que sí va en serio el ataque, lanza un ataque aéreo masivo contra la República Árabe Unida, captura Basil, como dice muy bien, el Sinaí, la ribera occidental, las alturas del Golán, y entonces, bueno, dice Israel que estaba justificado porque pues la decisión era el paso de cortarles el paso en un área específica, en un acto de guerra, ¿no? Son decisiones siempre muy discutidas, son hechos históricos, pero ahí están. O sea, a mí no me toca determinar si bien o mal. Yo lo que te estoy explicando y como alumno es que algunos estados sí han hecho uso de este concepto de la legítima defensa para decir, oye, me va a pasar esto, pues de una vez le pego. Y otros dicen, no, si no te ha pegado o no te ha atacado, no debiste de haber usado la fuerza, el uso de la fuerza. Es decir, no te había pasado nada. Son las dos posturas, ¿no? Hasta que, ¿cuándo puedes usar la legítima defensa? Porque sientes que te van a atacar, porque sientes que vas a ser agredido, o hasta que te agreden. Esa es la disyuntiva filosófica de este asunto. Pero hay dos ejemplos. Ahora, un ejemplo de responsabilidad, y ese es bien importante. Me voy a ir. Y lo tengo, y es muy importante. Viene incluso en el libro del doctor, pero ya lo pierdo. Aquí está. Habla del caso Nicaragua. Lo narra así como 2 o 3 líneas, pero es importante porque hay estados que son débiles por circunstancias propias, no tienen la misma capacidad militar, la capacidad financiera, la capacidad de responder a los ataques armados, y en el caso es el de Nicaragua. Nicaragua
es un estado pequeño comparado con los Estados Unidos, y entonces ellos van a hacer uso del derecho internacional, y al rato se los paso este archivo. Son las 11:49, si no da tiempo. En los años 80, ahí están en guerra Centroamérica, y toda la región está en guerra. Guatemala está ardiendo, cientos de guatemaltecos cruzan la frontera mexicana para no ser víctimas de los asesinatos, masacres enteras, pueblos enteros arrosados. En El Salvador también hay problemas, Nicaragua es uno de ellos, no se diga. Todos estos conflictos estaban financiados o patrocinados por la CIA, esa es la verdad. Y había un conflicto serio. Entonces Nicaragua va a ir ante la Corte Internacional de Justicia a reclamar que los Estados Unidos, ¿sí?, habían intervenido de manera con actividades militares y paramilitares en contra de ese gobierno. Fue llevado ante la Corte Internacional de Justicia, los Estados Unidos. ¿Por qué? Pues van a violar los derechos el derecho internacional. Los Estados Unidos, los que acusan a todo mundo de que los derechos humanos, tú no cumples, tú haces esto, fue llevado a la Corte Internacional por un pequeño país. No le van a ganar en el sentido de que les repare los daños. Al final los Estados Unidos van a decir, no reconozco a la Corte. Pero la Corte sí reconoció sus acciones. ¿Qué hizo? Bueno, apoyó a la guerrilla armada opositora del gobierno legítimo, culminaron en varias situaciones que condenaron el uso de la fuerza, armada y no armada, entre las cuales se considera el minado de los puertos del país, el ataque contra instalaciones petroleras, el sobrevuelo ilegal del territorio nicaragüense, el apoyo a bandas armadas opuestas al gobierno legítimo de Nicaragua, algo que sigue haciendo el gobierno de Estados Unidos, y luego les digo dónde lo hacen. Lo hacen más allá del Pacífico también y del Atlántico. Nicaragua va a llevar a Estados Unidos a esta corte, va a determinar en favor de los Estados Unidos, pero se van a negar a respetar la decisión de la Corte. De hecho, los Estados Unidos promueven siempre muchos tratados unilaterales, sobre todo de Corte. Es el primer promotor, y a la hora de ratificar dicen, no, yo no me meto, yo no llego hasta allá. Bueno, después de esta decisión de la Corte, dice aquí este estudio, los Estados Unidos se van a retirar de su declaración sobre la cláusula opcional, que establecía la obligación de jurisdicción obligatoria de la Corte. ¿Cuánto les costó a los nicaragüenses? 17,000 millones de dólares causados por la guerra civil en Nicaragua. Eso es lo que les va a costar. ¿Qué? Infraestructura, puentes, torres de transmisión, represas, centros de salud, de educación. Víctimas que estiman más de 38,000 personas. La sentencia fue presentada con un vasto número de argumentaciones interesantes que han servido para afincar reglas importantes en materia de interpretación y aplicación del derecho internacional. Desde un punto de vista estrictamente político, la sentencia representó la victoria, aunque sea moral, porque nunca les pagaron nada, de un país pequeño frente al imperio de una superpotencia encaminada en el curso de los años 80. Y es cuando te das cuenta y dices, a ver, hacen un bloqueo económico y comercial contra Cuba porque reclaman que Fidel les expropió ilegalmente sus propiedades a los inversionistas estadounidenses. Y entonces les hacen el embargo comercial. Y del otro lado ves como el imperio pues lleva a cabo este tipo de actos y está allá en un juicio, en una corte, y la corte los condena. Dice, no, nosotros no lo reconocemos. La dualidad del bien y el mal. En unas reclamas que un malvado comunista te quitó tus cosas, y en otro vas cerquita del otro, en otro pequeño país, haces destrozos, haces desmanes, financias guerrillas, destrozas su infraestructura y te niegas a pagar. Es decir, ¿con qué argumentos se pueden entender estas circunstancias? Bueno, pues entonces, por eso, estas decisiones del máximo tribunal va a fijar responsabilidades específicas en materia de violaciones de ciertas obligaciones. Y entonces, constituyen principios básicos de derecho internacional, que la prohibición del uso de la fuerza, el principio de no intervención, solución pacífica de las controversias, que es lo que vamos a ver la semana que entra, el respeto a las soberanías de cada estado. Es como cuando los de la DEA se vinieron a meter por el doctor Álvarez Machain, cuando en el caso de Kiki Camarena, pues no lo vinieron a pedir por la buena, vinieron, se metieron como Pedro por su casa y se lo llevaron. Violaron nuestra soberanía. Los tribunales de Estados Unidos dijeron, no, estuvo mal, nos lo regresan al doctor Álvarez Machain, pero violaron nuestra soberanía. Y bueno, esos son casos, ¿no? Y entonces vienen las interpretaciones de la Carta de las Naciones Unidas, del Territorio Internacional, pero bueno, ya después ustedes lo podrán ver si gustan, les mando el archivo, el planteamiento del caso, las posturas de Estados Unidos,
que dice primeramente Estados Unidos, no, yo rechazo la competencia, a mí no me toca. Y porque dice, ¿no? Cuestiones preliminares, todo el proceso, vamos a tener aquí la sentencia ya del 86, ¿no? Fue clara y manifiestamente errónea, perdón, ya desde el 86, mediante los Estados Unidos, mediante ciertos ataques contra territorio nicaragüense en el 83 y 84. Ataques contra el puerto Sandino, sus puertos navales, ataques al Juan del Sur, o sea, todos estaban documentados. De hecho, todos los golpes de Estado en América están patrocinados, están financiados y están casi autorizados por el Departamento de Estado y por la CIA. ¿Y quién era el presidente? Pues creo que era Ronald Reagan, el famosísimo Ronald Reagan. Bueno, se los paso al ratito porque ya nos va a ganar el tiempo. Es un asunto interesante de la responsabilidad, pero aquí lo vieron ya bien aterrizado en ejemplos concretos, lo que vimos ahorita de la Guerra de los 6 días, el asunto de Irak, el asunto de la guerra la crisis de los misiles del 62. Entonces sí hay elementos para llevar a alguien a un estado, aunque no ganes, como le pasó a Nicaragua, pero por lo menos fue una victoria moral. Que no está bien ahorita Nicaragua, ¿no? Tienen ahorita un gobernante que está encarcelando ahí opositores y demás, no se me hace correcto, pero bueno, se pierden ya cuando tienen tantos años. Yo por eso discutí con mis amigos sudamericanos, que a ellos les gusta la reelección. Y es que a ustedes los mexicanos no les gusta la reelección, digo, por cuestiones históricas. 6 años, a tu casa. 6 años, el que sigue. Nosotros somos sufragio efectivo, no reelección. Afortunadamente. Y lo seguiremos sosteniendo, ¿eh? Así debe de ser y siguen haciendo. En el 24 ya elegiremos al que quieran, pero o sea, por eso el sistema político mexicano ha prevalecido y nos ha funcionado. Al último que intentó reelegirse, le hicieron un monumento en Álvaro Obregón, allí en donde está la bombilla. Y hasta estaba su manita ahí un ratito. Después de eso, a nadie se le ocurrió reelegirse. Todos han hecho sus 6 años y el que sigue. Pero esa es una discusión política con mis amigos sudamericanos. Es que la reelección es buena para ustedes, compañeros. Para nosotros, 6 años y el que sigue. Y yo espero que así sigamos siendo 6 años y el que viene. Más, yo puedo estar o no de acuerdo con el actual presidente, pero espero que en el 24 diga que se va a su rancho y ya elegiremos, ¿vale? Pero eso es lo que nos funciona a nosotros. Decía Hermann Heller en su libro de Teoría del Estado. La realidad política de un país no se puede imponer a otro país de manera como una copia calca. Cada realidad es distinta. Jóvenes, gracias. Ya me ando metiendo en clases de ciencias políticas con ustedes. Qué bárbaros, qué malvados son. Les aprecio mucho que estén aquí y Dios mediante, el gran arquitecto del universo y en quien ustedes creen, espero que nos veamos en la próxima semana por aquí. ¿Vale? Bueno. Gracias, profe. Gracias a ustedes. Gracias, profe. Nos vemos. Oiga, profe. Mande. Me comenta